Así es, volvió la doctora Luz Dari, que la teníamos poquito lejitos porque estaba en Europa trabajando, pero ella siempre pues ayudando a todas las personas. Nuevamente el turno es para todos en De Todo Un Poco. Yo sé que más de uno ya está ahí en primera porque le dije, doctora, la vez pasada casi me enloquecen preguntándome esa dirección, querían ir a la descodificación, quería estar en la conferencia, así que hoy muy atentos porque ella vuelve a estar aquí en la ciudad de Medellín. El jueves a las 4 hay una cita con ella, a las 7 de la noche ahí está la conferencia gratis nuevamente y el fin de semana hay un curso muy interesante. Doctora, un placer enorme tenerla acá nuevamente. Muchas gracias, Lina. Bienvenida. Igualmente, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar nuevamente en el programa y con muchas ganas de seguir hablando de la bioreprogramación, porque definitivamente, como decías, hubo mucha gente que llamó, mucha gente que quedó con inquietudes. ¿Te acuerdas que hablamos del significado de cada uno de los dedos y entonces hubo gente que le quedó por ahí un vacío? Entonces podemos seguir hablando de todos esos temas. Así que adelante. Bueno, dentro de un ratico vamos a hablar de este dedo. No van a creer que les estoy haciendo una grosería. El del medio. Del medio, no van a creer, no van a pensar mal. Ese dedo es muy importante y ya la doctora les va a dar la explicación. Doctora, la bioreprogramación definitivamente es para nuestra vida, eso es lo que tenemos claro. ¿Qué es para las personas que se acaban de conectar y cómo se puede aplicar? Bueno, la bioreprogramación es una integración que yo he hecho de 3 temas que todos son fantásticos. Entonces yo aquí conocí primero la teoría del guión mental personal, que fue una integración también a su vez que hizo el doctor Erinulfo Londoño Correa, desde hace muchos años. Él lamentablemente ya no está aquí con nosotros, sin embargo yo me formé con él en teoría de guión mental personal. Después de eso y al terminar la carrera me fui a hacer un máster en psicología profunda en Barcelona y la psicología del doctor Carl Gustav Jung, que habla de inconsciente colectivo, complejos, arquetipos. Es una psicología transpersonal muy interesante. Y finalmente entonces me formé en descodificación biológica con unos profesores franceses, entre ellos pues de la escuela de Christian Fletch y de Philippe Lévy, con varios profesores de ellos. Entonces yo cogí todas esas 3 cosas tan fantásticas y maravillosas y las integré en lo que es la bioreprogramación, que es de lo que vamos a seguir hablando, pero que tengamos presente que todas tienen su origen en algo inicial. Bueno, doctora, ya nos explicó de dónde venían las 3. ¿Qué dice el doctor Hammer, que es el propulsor de ellas? Bueno, entonces tengamos presente que la descodificación biológica es el nombre que Christian Fletch, un enfermero francés, investigador, le dio a lo que inicialmente el doctor Hammer llamó la nueva medicina germánica. Entonces, el doctor Hammer en el 78 asesinaron a su hijo y él, a partir de ahí, al poco tiempo, hizo un cáncer de testículos y su esposa hizo un cáncer también. Entonces él se preguntó qué tenía que ver la muerte de su hijo con la enfermedad de ambos. Empezó a investigar en el hospital donde él estaba trabajando en ese momento y encontró que todas las personas que tenían un cáncer habían tenido una situación dramática, un trauma, antes de la enfermedad. Entonces él siguió investigando, se dio cuenta que hay unos criterios y es que para que hagamos una enfermedad, primero vamos tranquilos por la vida, de pronto nos sucede una situación que nos coge de manera imprevista, que nos coge de manera muy dramática, la vivimos en soledad porque aunque yo hable de la situación, los demás realmente no entienden qué es lo que está pasando, ni entienden ni lo pueden vivir como yo lo estoy viviendo, y que además no le encontramos solución en el tiempo. Entonces, el organismo va a responder de acuerdo al conflicto que yo viví, nos va a responder con la enfermedad en un órgano diferente del cuerpo. Por ejemplo, hoy vamos a empezar a hablar de los órganos que tienen que ver con la primera capa cerebral que se forma, con la más antigua. El endodermo. Exacto, es el endodermo y tiene que ver todos los órganos que tienen que ver con la supervivencia. Entonces hoy vamos a centrarnos mucho en los órganos que tienen que ver con la supervivencia, los pulmones y la submucosa que va desde la boca hasta el ano. Entonces todos los órganos que hacen ese recorrido y que son conflictos que tienen que ver con respirar, alimentarnos y reproducirnos, porque de eso depende la supervivencia de toda la especie, ¿sí?
Entonces, habrá otros momentos en los que vamos a hablar de los órganos que tienen que ver con el mesodermo antiguo, entonces serán los que tienen que ver con la protección, las mamas y todas las capas que recubren los órganos vitales como el corazón, los pulmones, el abdomen, las meninges. Posteriormente hablaremos de los órganos que tienen que ver con el mesodermo nuevo, que son, una vez que ya hemos sobrevivido, nos hemos alimentado, nos hemos reproducido y estamos protegidos, entonces es como si saliéramos de la cueva y vamos a mirar qué pasa. Entonces, para salir de la cueva nos tenemos que desplazar. Entonces, en esa tercera etapa vamos a hablar de los huesos, músculos, tendones, cartílagos y de la sangre, que son los que necesitamos para desplazarnos. Y finalmente hablaremos de los órganos que tienen que ver con el ectodermo, que es el neocórtex o la última capa cerebral que se forma, y ahí vamos a ver conflictos de comunicación, porque una vez que yo he salido de la cueva, entonces ya vamos a comunicarnos, me comunico con los demás, entonces vamos a ver lo que tiene que ver con comunicación y también los conflictos con el territorio y conflictos de miedo. Entonces, en eso nos vamos a centrar. Hoy nos centraremos en lo que tiene que ver con el endodermo. Doctora, definitivamente nos damos cuenta de todo, que todo tiene explicación. Absolutamente, todas las enfermedades, así sea el resfriado más tonto, así sea que yo me machaqué un dedo, así sea que, acuérdate que cada vez que nos tropezamos, generalmente nos pegamos en el dedo pequeño. Ay, ¿y dónde me deja la que se muerde uno la lengua? O acá al lado. O sea, tiene que estar uno muy desconcentrado para que eso pase. No, es porque ha habido un conflicto. Entonces, si yo mira, yo hace 2 semanas estaba en Milán en un seminario y entonces fue muy simpático porque yo llegué al hotel, hablé con la compañera con la que estaba compartiendo habitación y al día siguiente tenía una amígdala inflamada, la derecha. A mí normalmente pues cuando me inflaman las amígdalas es una sola y es la derecha. Entonces yo empecé a revisar, pero ¿por qué se me inflamó la amígdala? Porque parece una tontería. Entonces empecé a buscar cuál era el conflicto y era una tontería, tiene que ver como es, acuérdate que es la submucosa, sí, desde la boca hasta el ano, la supervivencia. Entonces tenía que ver con el bocado que yo no pude atrapar. Y es que yo, como te decía, es una tontería. Yo había vendido un pase a una persona para que fuera a ese seminario y yo lo vendí muy barato. Y después mi compañera de habitación llega y me dice que ella lo había vendido por el doble de lo que yo lo vendí. Entonces yo dije, ¿por qué me pasó esto? Entonces, claro, yo sentí, no pude atrapar el pedazo simbólico, que en este caso era el dinero. ¿Sí? Claro. Que yo después, ¿qué hice? ¿Cómo se me quitó la amigdalitis que tenía en ese momento? Fue y le quitó la boleta y se la vendió más barata. No, fue muy sencillo. Mentira, doctora. Fue muy sencillo. Yo dije, mira, a mi amígdala obviamente le hablé, acuérdate. Esta vez no ganamos. Le dije, mira, que tranquila, que de todos modos me libré el billete de avión, el hotel, la alimentación, todo, y era un pase que a mí me habían regalado. Hubo beneficios. Claro, entonces finalmente... Pero es que se me hubiera perdido el pase. Y además es que lo vendí súper fácil, pues en 2 días puse un anuncio en un chat que tenemos. Y ya. Y ahí mismo, al día siguiente, hey Luz, que queremos ese pase, ya está. Entonces, con solamente hablar con la amígdala y decirle, mira, tranquila, que finalmente nos fue lo más de bien, se me quitó. Me encanta esa técnica. Yo sé que ya más de uno en casa la están empleando, pero doctora, antes de irnos a esa pausa de comerciales, porque usted no se me va a ir todavía, ni crea que espere el avión que se vaya para donde sea, que usted todavía se queda de todo un poco. ¿Qué es lo que pasa con el dedo de la mitad para no hacerle aquí grosería a los televidentes? Bueno, después del programa, la novia de un amigo me llamó y me dijo, oíste, es que explicaste sobre los dedos y del único que no hablaste fue del dedo de la mitad. Y yo le dije, ¿será que tenés un conflicto con la sexualidad? ¿Y entonces le dije, es que el dedo de la mitad tiene que ver con la sexualidad. Entonces, cuando nos pasa algo con ese dedo, ella decía que a veces se le entumece, entonces le dije,
tenés que revisar a ver qué está pasando, si es que de pronto no estás como muy contenta con la sexualidad, si no estás muy satisfecha, si no es lo que vos esperás de tu pareja, porque entonces tengamos presente, el dedo del medio tiene que ver con conflictos de sexualidad, bien sea que nos lo machaquemos, que nos duela, que se anestesie, etcétera, etcétera, es conflictos de sexualidad. Oye, doctora, empiece, doctora Diana Flores, la consulta revisando ese dedo a ver qué está pasando. Doctora Luz Dari, no se mueva, ustedes tampoco, porque dentro de un ratico seguimos hablando de la bioreprogramación. Hoy nos atañe el tema de conflictos en el endodermo, que tiene que ver con los pulmones, con la submucosa que va desde la boca hasta el ano. Muy pendientes de las recomendaciones, ya volvemos. Casa Oferta. La velocidad del mouse o ratón de tu computador, o sea, la distancia que el cursor recorre a través de la pantalla, es relativa al movimiento del mouse sobre el mousepad o colchoneta del mouse y se mide oficialmente en micas. Bueno, doctora Luz Dari, continuamos con la bioreprogramación. Los conflictos con el endodermo, que tiene que ver con pulmones, con la boca, con toda esa submucosa hasta el ano. Hablamos del labio leporino, del paladar hendido y quedamos en la tiroides. Me parece muy importante la recomendación y por qué muchas mujeres hoy en día sufren de tiroides. Y como tenemos prisa en el tiempo, es muy oportuno decir que la tiroides es la glándula que regula el tiempo. Entonces, como cada día la vida va más rápido y todo el mundo está muy agitado, entonces el hipertiroidismo, que son las personas que bajan de peso muy rápidamente porque tienen un problema de la tiroides, es porque yo tengo que hacer muchas cosas en el tiempo, tengo que hacer mucho y no voy a alcanzar a llegar y tengo que correr y correr y correr. Entonces eso va a generar problemas de hipertiroidismo. En cambio, cuando la persona dice, por más que yo me esfuerce, no lo voy a conseguir, es como si claudicaran, entonces eso va a dar hipotiroidismo. Queremos ralentizar el tiempo, incluso a veces lo queremos devolver. Una consultante me decía, yo quisiera devolver el tiempo, ella consultó por hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque no pude decirle a mi padre antes que se muriera que yo lo quería, entonces ella quería devolver el tiempo, ¿sí? Y me dijiste que también aprovecháramos y habláramos un poquito del hígado. El hígado también tiene que ver con la supervivencia y son conflictos de hambre. Por ejemplo, que Dios no lo quiera, si en un momento se desata una guerra o una hambruna bien grande, el índice de cáncer en el hígado va a aumentarse enormemente. ¿Por qué? Porque el hígado se tiene que poner más productivo, tiene que hacer una masa para ser más eficiente, para almacenar más alimentos, para resistir mucho más tiempo. Y nos quedarían faltando muchos órganos que tienen que ver con la primera etapa, que es la supervivencia, y con ese endodermo del que estamos hablando, pero no nos alcanza el tiempo. Pero no, doctora, usted va a volver, ya quedó comprometida con de todo un poco. Lo importante es que sepan que acá estamos reconociendo los conflictos con el endodermo, con los diferentes órganos, pero pueden tener tratamiento a través de la bioreprogramación. La doctora va a estar en una conferencia gratis el jueves a las 7 de la noche para las personas que quieran asistir. Eso es en la circular cuarta, número 7261. Doctora, muchísimas gracias por haber estado acá. Nos vemos en esa conferencia, a las 4 de la tarde también hay bioreprogramación, muy interesante acompañarla. Ahí voy a tratar, doctora, voy a hacer todo lo posible de estar a las 4 muy puntual ahí con usted. Y si quieren pueden mirar más información en la página web que es www.bioreprogramacion.com o llamarme al teléfono 313-750-9040. Muchas gracias, Lina, por invitarme al programa y encantada de seguir viniendo. Bueno, doctora, gracias a usted por la participación. Ahora nos vamos de una para la cocina porque Andrea está lista con la receta del día de hoy.